Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio y un honor para mí el poder estar esta noche con la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes, poder seguir en este estudio que estamos llevando del panorama bíblico. Estamos viendo este estudio de un libro de la Biblia cada miércoles y es realmente motivación y de ánimo para cada uno de nosotros a poder incursionarnos cada día en las Escrituras para poder aprender más acerca de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Antes de iniciar me gustaría tener una pequeña palabra de oración para que el Señor nos pueda iluminar en esta noche. Así que oremos. Nuestro grandísimo y amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, la libertad que tenemos de poder congregarnos para poder cantar, Señor, a ti, Señor, exaltar tu nombre con nuestras voces, poder leer tu palabra, Señor, poder traer nuestras acciones de gracias y peticiones delante de tu presencia. Señor, ahora te pedimos que seas tú, Padre, dándonos corazones sensibles para poder recibir tu palabra, Señor, y poder no solo escucharla, pero ponerla, Señor, por obra, poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el privilegio inmenso que tenemos de ir a las Escrituras, Señor, para conocer más de tu carácter, de tu persona, Señor, y de tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser conformados más y más a la imagen de Cristo en la medida que estudiamos las Escrituras. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada nuestro hermano Liosmani Benacho nos estuvo hablando acerca del primer libro de Crónicas. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar viendo el segundo libro de Crónicas y espero que pueda ser de mucha bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Si pudiésemos ponerle un tema al segundo libro de Crónicas, sería la vista de Dios sobre los reyes de Judá, la vista de Dios sobre los reyes de Judá, porque como vamos a ver, prácticamente casi todo este libro trata de los reyes de Judá. Ahora, el título. Sé que la semana pasada nuestro hermano Liosmani nos dio ya los datos generales acerca de este libro, pero si hay algo que le ayuda bastante al ser humano es el que se les recuerde las cosas. Así que por si ya algunos han olvidado algunos datos, vamos a estar otra vez recordando algunos datos generales del libro de Crónicas. Así que con respecto al título, el título original en la Biblia hebrea era Los Anales de los Días, los Anales de los Días. Ahora, esto de los anales está hablando de acontecimientos o sucesos. Ahora, primero y segundo libro de Crónicas, como ya hemos escuchado del libro de Samuel, como hemos escuchado del libro de los Reyes, cuando fue escrito originalmente era un solo libro, pero fue cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, el cual se llama la Septuaginta, que se hizo la división de los dos libros. Así que es por eso que nosotros ahora en nuestras Biblias tenemos tanto el primero como el segundo libro de Crónicas. El título también, cuando se hizo esa traducción al griego, cambió por un título que es un poco más impreciso, que fue Las Cosas Omitidas. Ahora, la razón por la cual ellos le pusieron Las Cosas Omitidas era porque el libro de Crónicas refleja material que es único, material que no se encuentra ni en segunda de Samuel, ni tampoco en el primero, ni el segundo libro de Reyes. Se dice que más del 55% del material que encontramos en Crónicas es material único, material que no encontramos en los otros libros históricos. Ahora, el título que tenemos en nuestras Biblias al castellano de Crónicas se originó con la traducción Vulgata de latín, la cual usó el título un poco más completo, que es Las Crónicas de la Historia Sagrada Entera, las Crónicas de la Historia Sagrada Entera. Y es interesante porque muchos eruditos consideran el libro de Crónicas como el primer comentario bíblico de la Biblia o el primer comentario bíblico del Antiguo Testamento, porque prácticamente el libro de Crónicas es un resumen, un recuento de toda la historia de Israel, tal y como la encontramos en el Antiguo Testamento, debido a que en el primer libro de Crónicas, en los primeros 9 capítulos, encontramos las genealogías de toda la línea davídica que llegaban hasta Cristo, desde Adán hasta Cristo. Y cerramos el segundo libro de Crónicas hablando del regreso de la nación de Israel del exilio en Babilonia. Ahora, en cuanto al autor y a la fecha, ni primero ni el segundo libro de Crónicas dan una afirmación clara o específica de quién fue el autor de este libro.
Ahora, la tradición judía fuertemente se inclinó hacia Esdras, el sacerdote, como el cronista, así se le dice al autor de este libro de Crónicas, el cronista, y la tradición judía consideraba que Esdras había sido el escritor de este libro, esto debido a los años en el cual se consideró que se escribió. En cuanto a la fecha, es muy probable que se escribió entre los años 450 y 430 antes de Cristo. Y la razón de tomar esta fecha como posible de su escritura es por el registro genealógico que encontramos en los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas, el cual apoya que se tuvo que haber escrito en una fecha posterior al año 450 antes de Cristo y no una fecha previo a ello. Ahora, adentrándonos un poco al contexto histórico geográfico en el cual fue escrito este libro. Es interesante porque el libro de Segunda de Crónicas se centra en la historia del reino del sur. Y esto debido a que su enfoque o el enfoque del cronista está en la línea davídica. El cronista interesantemente opta por dejar fuera los fracasos de los reyes como ser David y Salomón. Si ustedes leen primer libro de Crónicas y leen la historia que encontramos ahí de David, no se habla de su pecado con Betsabé y de la muerte de Urías. Y en el segundo libro de Crónicas, cuando leemos los primeros 9 capítulos que hablan acerca del rey Salomón, tampoco se menciona el fracaso, el pecado de Salomón. Y esto debido al propósito que tiene el cronista, que ya vamos a ver más adelante. Cabe recalcar también que los lectores del libro de Crónicas, y podríamos decir una de las razones también por las cuales no se incluyen los pecados de Salomón y de David, no era para encubrir su pecado, sino que los lectores del libro de Crónicas ya sabían de las fallas que habían tenido tanto David como Salomón, porque ellos ya tenían conocimiento del libro de Samuel y del libro de los reyes. Y es por eso que el cronista decide dejar esta información de fuera, porque no considera que realmente se acopla al objetivo que él tiene a la hora de escribir el libro de Crónicas. El contexto histórico inmediato, previo a que se escriba este libro, incluye el regreso del exilio babilónico del pueblo de Israel, o el remanente que quedó de Israel, que fue del reino del sur. Y este regreso, después de 70 años en el exilio babilónico, se dio por 3 etapas. La primera etapa la vimos con Zorobabel, y eso lo encontramos en el libro de Esdras, en los capítulos del 1 al 6. Esto fue alrededor del año 538 antes de Cristo. La segunda etapa de este regreso del exilio fue bajo Esdras, y lo encontramos también en el libro de Esdras, capítulos del 7 al 10, alrededor del año 558 antes de Cristo. Dios mediante, la próxima semana, el hermano que va a estar exponiendo acerca de Esdras nos va a estar dando un poco de mayor profundidad en cuanto a estos regresos del exilio. Y la tercera etapa la encontramos bajo Nehemías, en Nehemías capítulos del 1 al 13, que esto fue alrededor del año 445 antes de Cristo. Ahora, los judíos habían regresado de estos 70 años de exilio en Babilonia, y es interesante porque ellos regresan a la tierra prometida, pero no es para nada similar a como ellos quizás se lo hubieran imaginado, o no encontraron esa riqueza, esa grandeza que tuvo la nación de Israel cuando estuvo bajo el reinado de David y de Salomón. Lo que ellos vinieron a encontrar en su regreso a la tierra prometida fue ruinas, una Jerusalén destruida, el templo que se sabía de que fue un gran templo el que hizo Salomón, estaba en ruinas, destruido. Todo a causa del pecado de la nación de Israel y de sus líderes. Todo esto consecuencia de ellos darle la espalda a su Dios. Así que se podrán imaginar cuál era el sentimiento de la nación judía. Podrían haberse sentido ellos deprimidos, desesperanzados, tristes, porque la nación que una vez fue grande y gloriosa, ahora estaba hecha ruinas. Y algunas de las diferencias que ellos pudieron encontrar cuando llegaron nuevamente a la tierra prometida, de muchas que podemos enumerar 4. Número 1, ya no había un rey hebreo, sino que más bien había un gobernante persa.
Ustedes pueden ir a Esdras, el capítulo 5, versículo 3, y ahí menciona que el gobernante persa que estaba sobre Judá era Tatnai. Número 2, como ya les mencioné, no había un templo. Y es por eso que Zorobabel tuvo que reconstruir, y podríamos decir, una pobre semblanza de la gloria del templo anterior que había hecho Salomón. Número 3, ellos disfrutaron de pocas bendiciones divinas que iban más allá del hecho de que pudieron regresar a la tierra prometida. Y número 4, la presencia divina de Dios ya no se encontraba en Jerusalén. Si vamos y leemos en el libro de Ezequiel, de los capítulos del 8 al 11, vamos a ver cómo la presencia de Dios dejó el templo a causa de que su pueblo le dio la espalda y a causa de su pecado. Así que, dicho de una manera suave, el futuro para la nación de Israel se miraba oscuro. Como les mencionaba, se miraba desalentador, se miraba sin esperanza comparado con el pasado majestuoso que ellos habían vivido bajo David y bajo Salomón. Interesantemente, quizás ellos pudieron pensar de que Dios se había olvidado de ellos, de que Dios ya había dejado, había hecho a un lado a su pueblo. Pero como vamos a ver, ese realmente no era el caso. Dios todavía tenía un plan para su pueblo, todavía tenía un propósito divino que llevar a cabo con su nación. Así que podríamos decir de que el regreso del exilio babilónico para el pueblo de Israel, podríamos describirlo como agridulce. Por una parte, amargo debido a que ellos en su pobreza actual, esto les traía memorias de toda la destrucción que se había llevado a cabo en el pueblo. Todo esto obviamente debido al juicio de Dios para ellos. Pero por otra parte dulce por el simple hecho de que pudieron regresar a esa tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido a Abraham, como leemos en el libro de Génesis y el capítulo 12. Ahora, propósitos. Podemos enumerar 3 propósitos claros y claves del por qué se escribió este libro de Crónicas para este remanente de Israel. Número 1, Crónicas tenía la intención de fortalecer al remanente de la nación de Israel que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico. Número 2, y muy importante, ellos necesitaban que se les recordase que el Señor seguía estando con ellos y que ellos seguían teniendo un glorioso futuro porque Dios era fiel a sus pactos. Como seres humanos somos fáciles, somos rápidos para olvidar, y eso no era la excepción para la nación de Israel. Como les digo, después de ver en el contexto, el panorama que ellos tenían delante de ellos, ellos pudieron haber llegado a pensar de que Dios se había olvidado de ellos, de que Dios ya no iba a cumplir sus pactos con ellos. Pero lo que hace el cronista aquí a través de estos 2 libros es mostrarles de que Dios todavía va a cumplir ese pacto con ellos, de que Dios todavía va a ser fiel a su palabra, la palabra que le dio a Abraham, la palabra que le dio a Jacob, a Isaac, la palabra que le dio a David. Número 3, o el tercer propósito que encontramos, es que Crónicas era a la vez una intención de alentarnos y también una advertencia. Por una parte fue dado para alentar a Israel con la verdad de que Dios no los había abandonado, Dios todavía tenía un plan para con ellos, pero al mismo tiempo era una advertencia de que una futura desobediencia de su parte, una futura idolatría de su parte, solo iba a acarrear consecuencias, iba a acarrear un trato severo de parte de Dios para con ellos. Así que la intención es clara, el propósito es claro, poder fortalecerlos, poder alentarlos, poder recordarles de que todavía contaban con la presencia de un Dios soberano y que es fiel y que no falla a su palabra. Pero al mismo tiempo esta era una advertencia para que ellos no cometieran los mismos errores que cometieron sus antepasados. Es interesante cómo expresa el propósito de este libro un comentarista que lo pone de esta forma. Crónicas no fue un intento por reescribir la historia o pasar por alto los fracasos del pasado, sino que es una declaración de fe de que las promesas de Dios son verdaderas.
Es una declaración de fe de que las promesas de Dios son verdaderas. Como ya les mencionaba, el autor no está intentando encubrir el pecado de David, de Salomón y de los demás reyes, sino que más bien está tratando de trazar para ellos una línea que es de fe y de salvación. Ahora, si pudiéramos hacer un bosquejo general de los dos libros, un panorama general del primero y el segundo libro de Crónicas, sería de esta manera. Como primer punto mayor, encontramos una historia genealógica selecta de Israel, y eso lo encontramos en los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas. Ahora, como segundo punto, tenemos el reino unido de Israel bajo Saúl, bajo David y Salomón. Número 3, encontramos la monarquía de Judá en el reino dividido desde 2 Crónicas capítulo 10 hasta el capítulo 36, verso 21. Y como cuarto punto encontramos la liberación de Judá de su cautividad de 70 años, el cual solo abarca los últimos 2 versículos del capítulo 36, donde, como vamos a ver más adelante, es un libro que cierra con una luz de esperanza para el pueblo. Ahora, una nota interesante acerca de Crónicas es que es un libro que no se cita directamente en el Nuevo Testamento. Ni el primero ni el segundo libro de Crónicas se citan en el Nuevo Testamento. Ahora, eso no quiere decir de que no es un libro que merezca estar en el canon de las Escrituras o que no sea un libro inspirado. Sabemos con certeza de que Crónicas fue un libro inspirado por el poder del Espíritu Santo y que merece estar en el canon de la Biblia. Ahora, una palabra clave en el libro de Crónicas es la palabra recto. La palabra recto. Esta palabra literalmente significa a nivel o significa derecho, erguido. El término en hebreo recto se refiere a ser justo. Ahora, ¿por qué es clave esta palabra? A menudo se usa esta palabra para evaluar, escuche bien, la calidad de los reyes que encontramos tanto en el primero como en el segundo libro de Crónicas. David, como rey de Israel, era ejemplo de rectitud en su vida, como lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. E interesantemente, David se convirtió en el estándar o en el parámetro para juzgar a los reyes que vinieron después de él. Cuando nosotros leemos en el segundo libro de Crónicas toda la historia, el relato de los reyes de Judá, casi en la mayoría de los casos se menciona ya si fueron reyes buenos, reyes malos, de si estos actuaron acorde a su padre David. David se convirtió en ese estándar, ese parámetro para medir a los reyes que vinieron después de él. Ahora, obviamente, David, como sabemos, no fue un hombre perfecto, fue un hombre que pecó, pero sí fue un hombre que se arrepintió de su pecado y un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Ahora, capítulo clave que encontramos en 2 Crónicas, si quiero que vaya conmigo al capítulo 10 del segundo libro de Crónicas, encontramos lo que es la rebelión de Israel. Este es un capítulo clave por el hecho de que aquí es donde vemos la división del reino, la división del pueblo de Israel. El capítulo 9, versículos 29 al 31 se nos relata la muerte de Salomón. Y al inicio del capítulo 10 vemos cómo Roboam ahora es el nuevo rey de Israel. Pero es bajo su reinado que vemos la división del reino. Y todo esto debido al error o el pecado de Roboam de no escuchar el consejo de los ancianos que habían ya trabajado con Salomón, sino que él escucha el consejo de los jóvenes consejeros que él tenía. Y esto lo lleva a que haya la división del reino. Ahora, si me acompañan al primer libro de Reyes, para que podamos tener un contexto de lo que encontramos en el capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer versículos del 29 al 35. Dice la palabra de Dios: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita,
y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y vea la razón: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Así que todo esto es consecuencia no del pecado de Roboam en sí, sino del pecado de Salomón. Y es por esto que Dios viene y le profetiza por medio de Ahías a Jeroboam la división del reino. Y más adelante en ese capítulo menciona cómo Jeroboam va a ser nombrado rey del reino del norte, que son 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur, el cual solo se quedó con Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, regresando al segundo libro de Crónicas y el capítulo 10, vemos en el versículo 4, debido a esta profecía que había recibido Jeroboam, él tuvo que huir a Egipto porque Salomón le estaba persiguiendo a causa de esto. Ahora en el capítulo 10 vemos cómo mandan a llamar a Jeroboam de Egipto para que regrese a Israel. Y Jeroboam trae una petición a Roboam. Y vea el versículo 4, este es Jeroboam hablando: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Si ustedes recuerdan, Salomón, al final de su reinado, él terminó completamente en pecado. Terminó adorando a dioses falsos y sumiendo al pueblo en idolatría, y también terminó cargando mucho más al pueblo de Israel con trabajo. Y es por esto que viene Jeroboam a él y le dice: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Ahora Roboam viene y va a pedir consejo a los ancianos, y ellos le dan un consejo sabio, como ven en el versículo 7, y los ancianos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero ve al verso 8, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y en lugar de hacer caso al consejo de los ancianos, él obedece el consejo de los jóvenes. Y eso lo encontramos en el versículo 12. Versículo 11. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Y luego el versículo 16 vemos la separación del reino. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Y note el verso 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Nunca más volvieron a unirse las tribus de Israel. Desde este momento que se separaron, no volvieron a unirse. Así que este evento es importante en la historia de la nación de Israel, la división del reino. Y es importante para nosotros cuando leemos las Escrituras, porque a partir de aquí en adelante, cuando se está hablando de Israel, debemos tener cuidado de si está hablando del reino del norte o si está hablando del reino del sur, que es el reino de Judá. Ahora, pasajes clave que encontramos en el segundo libro de Crónicas. Primer pasaje clave que encontramos es el capítulo 6, versículos 16 al 17, donde encontramos la confirmación del pacto davídico.
Salomón está haciendo la dedicación del templo y él está orando a Jehová. Y dice el versículo 16: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. La confirmación del pacto que Dios ya había hecho con su siervo David. Segundo pasaje clave que encontramos es el pacto de Jehová ahora con Salomón, capítulo 7, solo tiene que dar una vuelta a la hoja de sus Biblias. En respuesta a la oración de Salomón viene Dios y él hace un pacto con Salomón. Y eso lo encontramos desde los versículos del 11 al 22, pero por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el pasaje. Pero sí quiero que preste atención al versículo 14. Si se humillare mi pueblo, Dios hablando a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es interesante porque en toda esta sección Dios claramente expone las condiciones para el perdón de sus pecados. Número 1, tenía que haber humildad en ellos. Número 2, debían de orar. Número 3, tenía que haber un deseo real por Dios. Y número 4, debía de haber arrepentimiento en sus corazones. Arrepentimiento. Por lo que Dios lo que está demandando de su pueblo es obediencia. Obediencia. Y más adelante, si ustedes notan el versículo 19 del capítulo 7, la consecuencia de no obedecer el mandato de Dios es: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esto es claramente lo que pasó después con Israel. Cuando Nabucodonosor vino a invadir Judá, destruyeron la ciudad de Israel, destruyeron el templo, se llevaron a la población cautivos a Babilonia por 70 años. Todo debido a la desobediencia, debido a su pecado en contra de Dios. Ahora en el capítulo 36, versos 22 al 23, encontramos el otro pasaje clave, que es el decreto de Ciro. El decreto de Ciro. Pueden ir conmigo al capítulo 36 de Crónicas. Y dice el versículo 22 y 23: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Es interesante el contraste que encontramos entre la culminación del libro de los Reyes y la culminación del libro de Crónicas. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, termina con una nota negativa, debido a que culmina hablando de la deportación de Judá a Babilonia. Pero el cronista cierra con esta luz de esperanza para el pueblo, el decreto de Ciro, la mano de Dios en acción, trayendo nuevamente a su pueblo a la tierra que él les había prometido. Ahora tenemos unos cuantos personajes clave también en el segundo libro de Crónicas. Encontramos primeramente, obviamente, a Salomón, del cual se habla en los primeros 9 capítulos, rey de Israel que construyó, llevó a cabo la construcción del templo de Dios, y como muy bien sabemos, él recibió gran sabiduría de parte de Dios. Dios le dio la oportunidad de que él pidiese lo que él quisiera, y él demandó sabiduría de Dios para poder gobernar sobre el pueblo
de Israel. Y como ya he mencionado anteriormente, el libro de Crónicas no habla de su fracaso espiritual, no habla de su pecado, solamente habla de sus triunfos, de sus logros, de cómo él anduvo en el camino del Señor, no por querer encubrir su pecado el cronista, sino para hablar de la fidelidad de Dios cuando se andan en sus caminos. Ahora, segundo personaje clave que encontramos y que ya hablamos de él también es Roboam, un hijo que sucedió en el trono a Salomón, su padre, pero fue un rey malo. Y bajo él, obviamente, como ya vimos, se dividió el reino y luego él gobernó, sobre el reino de Judá, que se conoce también como el reino del sur. Y solo para darles una idea de cómo fue el reinado de Roboam, podemos ir a Primera de Reyes y al capítulo 14. Primer libro de Reyes y el capítulo 14. Si ven los versículos 22 al 24, dice la palabra de Dios: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y escuche bien, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Pero es interesante, porque si regresamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 12, a pesar de todo el pecado de Roboam, a pesar de cómo condujo a la nación a la idolatría y a dar la espalda a Dios y a su palabra, Dios aún así tuvo misericordia de su pueblo. No por Roboam, no por méritos de la nación, sino por su pacto con David, para preservar esa línea davídica. Y si ustedes ven en el capítulo 12, versículos 5 al 8, Sisac, rey de Egipto, se está preparando para invadir Judá. Y dice el versículo 5: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y vea el verso 6: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Así que vemos claramente la misericordia de Dios para con su pueblo. Misericordia para con ellos, pero fidelidad a su palabra, palabra que él ya le había dado al rey David. Otro personaje clave que encontramos es Jeroboam, del cual también ya hablamos, de cómo él guió a la rebelión contra Roboam y reinó como primer rey de las tribus del norte. Ahora, otro personaje clave que encontramos es Ezequías. Y su historia la encontramos desde los capítulos 29 al 32. Sucedió a su padre Acaz como rey de Judá. Fue un rey que fue obediente a Dios, y él se encargó de restaurar el templo y dio inicio a la reforma religiosa en el pueblo. Y es interesante porque Ezequías, al asumir su mandato, su prioridad principal fue el estatus espiritual de la nación. Su primera preocupación fue restablecer el culto en el templo para que se pudiese adorar apropiadamente nuevamente a Dios. En el capítulo 30 vemos cómo Ezequías celebra lo que es la Pascua en el reino. Y luego el capítulo 32, vemos cómo Jehová muestra su fidelidad para con Ezequías debido a su obediencia. En los versículos 20 al 23, vemos cómo él libra a Ezequías debido a aquellos
Sennacherib estaba intentando invadir Judá y atacarlos. Y en el versículo 20, del capítulo 32, vemos cómo Ezequías con Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, hablando de Sennacherib. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así que podríamos decir que Ezequías fue quizás uno de los mejores reyes de Judá, quizás uno de los mejores reyes para los judíos, aparte de David y de Salomón, un hombre que se preocupó por la salud espiritual del pueblo de Israel, se preocupó por la adoración en el templo. Y estos son dos temas que salen a la superficie cuando leemos los dos libros de Crónicas. Por una parte, el reino davídico, el linaje de David, que los lleva a ver hacia el futuro el reino mesiánico, el Mesías, el Rey perfecto. Y por otra parte, la adoración en el templo. Son dos puntos que se ven claramente cuando leemos el libro de Crónicas. Es interesante porque cuando el libro de Segunda de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, hablan bastante de guerras, hablan bastante de situaciones políticas para la nación, el cronista no se interesa en nada de eso. Él solo se interesa en la adoración correcta a Dios en el templo y el linaje davídico que conduce a Cristo. Es por eso que se dice que el libro de Crónicas es un libro más allá que un simple libro histórico, es un libro teológico, cargado con mucha teología. Ahora el último personaje clave que encontramos es Josías. Él fue el último rey justo de Judá. Sucedió a su padre Amón como rey de Judá. Seguía al Señor, y es interesante porque bajo su mandato se descubrió el libro de la ley del Señor mientras él estaba restaurando el templo. Ahora hay un personaje más que me gustaría añadir porque llama mucho la atención, y es el rey Manasés. El rey Manasés, y encontramos su historia. En el capítulo 33. Es interesante porque el rey Manasés fue quizás el peor rey que tuvo el reino del sur. Un hombre que llevó por completo a la nación a un desenfreno total de pecado, de idolatría. Un hombre que inclusive, como se nos dice en el versículo 6 del capítulo 33, mató a sus propios hijos pasándolos por fuego. Terrible todo lo que él hizo en la nación. Ahora, interesante lo que Dios hizo con él. Si ustedes leen el versículo 10 en adelante: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Increíble. Un hombre totalmente pecador, un hombre totalmente ajeno a las leyes de Dios, un hombre que condujo a la nación a pecar desenfrenadamente, y aún así un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, un hombre que fue hallado en misericordia. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento, el primer personaje que se me viene a la cabeza es Pablo, un hombre que también fue perseguidor de la iglesia, blasfemador, un hombre que odiaba a Cristo, y aún así Dios tuvo misericordia de él. Aún así Dios vino y le rescató, le salvó. Y es lo mismo que vemos con Manasés. Y de hecho, de todos los reyes malos que se mencionan en el segundo libro de Crónicas,
Manasés es el único del que se cuenta que se arrepintió de su error, se arrepintió de su pecado. Increíblemente vemos cómo Dios puede salvar aún al más pecador. Ahora hay podríamos decir, dos principios básicos cuando leemos el libro de Crónicas y cuando vemos el Antiguo Testamento. Número uno, vemos de que la obediencia trae bendición. Y número dos, vemos que la desobediencia trae juicio. Si me acompañan al libro de Deuteronomio, capítulo 29, vamos a ver claramente este principio. Deuteronomio capítulo 29, versículos 24 al 28, dice la palabra de Dios. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y eso se ve claramente en el segundo libro de Crónicas. Aquellos reyes que decidieron someterse a la voluntad de Dios, decidieron someterse a la ley de Dios, fueron bendecidos, fueron prosperados. Pero en el momento que ellos pecaron, en el momento que se rebelaron contra Jehová, juicio fue lo que ellos acarrearon, tanto para sus vidas como para el reino. Y de esta desobediencia se pueden ver tres elementos básicos que podemos encontrar en los reyes de Judá, lo cual provocó la ira de Dios. Número uno fue el pecado personal de cada uno de estos reyes malos. Número dos, adoración falsa o idolatría. Y número tres, confianza en el hombre en lugar de confianza en Dios. Ahora, un bosquejo de el libro de Segunda de Crónicas. Ya les di un bosquejo general de los dos libros, pero ya un bosquejo específicamente del segundo libro de Crónicas iría de la siguiente manera. Primero vemos el reinado de Salomón, como ya les había mencionado, del capítulo 1 al capítulo 9, donde vemos la coronación y sus comienzos en el capítulo 1. Vemos la construcción del templo, capítulo 2 al capítulo 7. Vemos la riqueza y los logros de Salomón, del capítulo 8 al capítulo 9. Y vemos su muerte, los versículos 29 al 31 del capítulo 9. Luego vemos el reinado de los reyes de Judá. Vemos la lista de los 20 reyes que tuvo Judá, de los cuales 8 podemos considerar que fueron reyes buenos y 12 fueron reyes malos, con la única excepción, como ya les mencionaba, de Manasés, que se arrepintió al final de su vida. Dentro de los reyes buenos podemos destacar a Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Ezequías y Josías. Ahora, algunos de estos reyes buenos iniciaron muy bien, iniciaron obedeciendo la ley de Dios, pero terminaron pecando en contra de Dios. Por lo tanto, no fueron reyes perfectos, pero aún así Dios mostró su misericordia y su bondad para con ellos. Un rey que me llamó la atención en particular fue Joaquín. Su historia la encontramos en el capítulo 36, versículos 9 y 10, pero quisiera que me acompañara al segundo libro de Reyes, porque Joaquín no necesariamente no fue un rey que se arrepintió de sus pecados, no se arrepintió de
el mal que él hizo con el pueblo de Israel, o de Judá en este caso. Pero es interesante porque ya este fue un rey que fue exiliado a Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, pero interesantemente Dios permitió que él fuera bendecido por el hijo de Nabucodonosor, quien en ese momento era el rey de Babilonia. Todo esto con el propósito de Dios poder preservar el linaje davídico, poder recordar la palabra que él había dado a David. Y si ustedes ven en segundo libro de Reyes capítulo 25, versículos 27 al 30, dice la palabra de Dios: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Ahora, obviamente, él estaba haciendo esto para poder ganarse el favor del pueblo de Judá que estaba en Babilonia. Obviamente, Evil-Merodac tenía sus propios motivos personales para hacerlo, pero claramente la mano de Dios estaba detrás de esta decisión de Evil-Merodac. Y dice el verso 29, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Por lo que Dios guardó de su vida para guardar ese pacto que él había hecho con David. Y eso es lo increíble, eso es lo asombroso que vemos en este segundo libro de Crónicas cuando estudiamos todas las historias de estos reyes, tanto reyes buenos que iniciaron bien pero acabaron mal, y aquellos reyes que simplemente hicieron pura maldad con su pueblo. Es increíble ver cómo Dios aún así preservó a su pueblo, preservó ese linaje de David. Y eso nos hace pensar en el propósito del cronista de escribir el libro, como ya lo hemos mencionado anteriormente. La intención no era simplemente ver hacia atrás y ver todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, cómo Él les había preservado hasta ese punto después de los 70 años de exilio. Pero más allá de eso, su intención es de que ellos pudiesen ver hacia el futuro, pudiesen ver de que Dios iba a cumplir el pacto que Él un día hizo con David, y de que de ese linaje Él iba a traer a ese rey perfecto, ese rey que iba a restablecer el reino, el Mesías, el Cristo. Así que por lo tanto, ¿cómo vemos a Cristo en segundo libro de Crónicas? Ya me va a regañar al hermano Jimmy. Segundo libro de Crónicas, vemos la línea de David que sigue siendo protegida por Dios. Salomón cumple con lo preparado por David al construir el templo del Señor. Ahora aquí está lo interesante. En el Nuevo Testamento es interesante porque en Juan capítulo 2, versículo 19, Cristo mismo, Él se compara con el templo. Y Él le dice a los fariseos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora Cristo no estaba hablando del templo físico, sino que estaba hablando de su muerte y su resurrección. El templo que una vez construyó Salomón fue destruido y jamás volvió a recuperar la gloria que tuvo un día. Pero Cristo promete a los creyentes un templo eterno en Él. En Apocalipsis capítulo 21, verso 22, la Nueva Jerusalén no tiene templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, el libro de Crónicas no simplemente era un libro que se escribió con la intención de poder animar y fortalecer al pueblo de Israel, ese remanente que había sobrevivido después del cautiverio babilónico. Este libro también es una muestra de esperanza para nosotros, de que el mismo Dios de Israel es nuestro Dios.
Y si Dios va a cumplir con sus pactos, va a cumplir con su palabra para con su pueblo escogido, hermano, tenga por seguro que Dios va a cumplir con la palabra que nos ha dado a nosotros. Va a cumplir con las promesas que nos ha dado a nosotros. Es por eso que Pablo dijo en capítulo 8 de Romanos que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y en una manera, es cierto, no somos perfectos, aún pecamos. Y este libro también nos sirve para poder ver de que el pecado trae consecuencias y de que Dios aún así castiga el pecado. Y como mencionaba el pastor Edwin hace poco, debemos ser disciplinados por nuestro pecado, pero en esa disciplina encontramos gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Y esos son claramente los atributos que resaltan en estos libros: su bondad, su fidelidad, su soberanía, su gracia, su cuidado por su pueblo, por su nación. Así que, hermanos, que esto sea de ánimo para cada uno de nosotros a ser obedientes a Dios, porque así como Dios demandó obediencia de su pueblo, Él está demandando obediencia también de nosotros, ahora que somos parte de ese pueblo escogido por Él. Así que espero, hermanos, que esto haya sido de edificación, de bendición para ustedes, que sea un ánimo para que podamos ser fieles al Señor en cada momento, en cada paso, en cada circunstancia de nuestras vidas. Aun y cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil después del exilio, este libro les daba esa esperanza. Y nosotros, aun y cuando podemos estar pasando por momentos difíciles de dificultad, podemos encontrar esperanza solamente en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Porque solamente tú eres santo, solamente tú eres bueno, solamente tú eres inmutable. Tú eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Señor, te agradecemos, Padre, porque podemos tener esta relación, esta comunión íntima contigo, sabiendo de que nada nos puede separar de esa unión que es posible solamente en Cristo. Señor, ayúdanos a poder aprender de estas narrativas, aprender de estos libros históricos, no solo para conocer más de la historia de tu pueblo Israel, pero para poder nosotros también aplicar estas verdades a nuestra vida, para que nosotros como iglesia podamos vivir en obediencia a ti, Señor. Podamos rendirnos y someternos por completo a tu voluntad, para que podamos ser conformados cada día más a la imagen de Cristo y podamos vivir vidas que sean agradables a ti, Señor. A ti damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.